Vale, pues nada, Vale. pues voy a empezar. Voy a hablar de una cosa muy introductoria, muy sencillita, de cómo se construye un dominio según DDD, pero bueno, a un nivel muy introductorio, ¿vale? Eh, Voy a hablar de lo que es la parte estratégica de DDD, que es donde se revisa ya la implementación. Saben que hay una parte táctica y una parte estratégica en DDD. Bueno, pues es la parte estratégica que es la que ya se realiza la implementación de los dominios que hemos identificado en la parte anterior. Bueno, esto es un poco aparte. Bueno, es muy sencillo. Vamos a ver. A ver si logro pasarla. Aquí está. Eh, Antes que nada, una pregunta. ¿Qué es esto de implementar un dominio? ¿De qué va esto, no? ¿Qué es lo que realmente se pretende hacer? Pues implementar un dominio consiste en modelar en un lenguaje de programación todo lo que nos va contando el experto del dominio. Es traducir a Java o cualquier lenguaje los conceptos de la vida real que forman parte del problema a resolver y así construir juntos lo que se denomina un lenguaje ubicuo, que esto da para otra charla. Por ejemplo, si estamos creando una aplicación para una agencia de viajes, lo normal es que tengamos que modelar e implementar conceptos como pasajero, trayecto, hotel, reserva y la relación entre ellos. Conceptos y relaciones que forman parte del día a día del experto del dominio, que en este caso podría ser a lo mejor un vendedor de una agencia de viajes, ¿no? Ese sería nuestro experto del dominio. Estos conceptos de la vida real no los podemos implementar de cualquier manera. DDD limita o define más bien cómo se deben diseñar las clases con las que se implementa el dominio. Para ello se deben utilizar únicamente los siguientes tipos de clases, que son los que tienen en la pantalla, ¿no? Entities, entidades, value objects, services, repositorios y agregados. No son más que simples clases Java, pero que cumplen unas condiciones determinadas. Y ahora vamos a ver cada una de ellas. Empecemos por las entidades. Una entidad representa algún concepto de nuestro dominio que tiene identidad. Por ejemplo, el concepto persona. Una persona es algo que tiene identidad per se. Por mucho que cambiemos sus atributos, podemos cambiar el nombre, la dirección de residencia, el sexo, lo que queramos, sigue siendo la misma persona, ¿no? Generalmente, pues, a lo mejor con el mismo DNI, pues ya defines a la misma persona, ¿no? Eh, es decir, su identidad no está definida por el valor de sus atributos. Por lo tanto, conceptos como persona o pasajero, como hablábamos antes, las tendremos que implementar como una entidad. Por lo tanto, una clase entidad tiene las siguientes características. Tiene identidad representada por un atributo ID. Por lo tanto, dos entidades son la misma si tienen el mismo identificador al margen del valor de sus atributos. Tiene estado que puede cambiar y por lo tanto es mutable por definición, excepto el identificador que obviamente es inmutable. Bueno, esta sería la primera clase. La segunda son los value objects, que representan algo que, al contrario, no tiene identidad. Un valor. Por ejemplo, una dirección de una calle, ¿no? Está claro si en una dirección cambiamos su nombre o el número o el código postal, la dirección es otra por completo. Es decir, por mucho que le pusiéramos un identificador, jamás tendría identidad per se. Su identidad está definida por el valor de sus atributos. Conceptos como lo que he dicho, dirección o una posición GPS, ¿no? Latitud, longitud, o el precio, por ejemplo, se tendrían que implementar como un value object, nunca como una entidad. Por tanto, un value object tiene las siguientes características. No tiene identidad. Dos value objects son iguales si sus atributos tienen los mismos valores. No tiene estado y es por definición inmutable. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Servicios. ¿Qué es un servicio? Bueno, generalmente una lógica de negocio se suele implementar dentro de la propia entidad o los agregados, que luego veremos. Pero ¿qué pasa si esa lógica de negocio involucra a más de una entidad? Por ejemplo, consideremos una lógica de negocio para calcular si una vacuna es la adecuada para una persona según su edad. Imaginemos que para calcularlo necesitamos la entidad persona y la entidad vacuna. Si metiéramos esa lógica dentro de la clase persona, estaríamos creando un acoplamiento con poca cohesión y un poco raro entre persona y vacuna, ¿no? Pues en estos casos es mejor sacar esa lógica a un servicio. Por lo tanto, un servicio se puede definir como una clase con métodos que inventan lógica de negocio que involucra más de una entidad. Si no involucra más de una entidad, lo mejor es meter esa lógica dentro de la entidad afectada. Repositorios es la siguiente. Los repositorios, como todos saben, sirven para recuperar entidades o agregados de la base de datos. Solo entidades o agregados. En el dominio se van a expresar simplemente como una interfaz que luego ya se implementará en otra capa. Generalmente una capa que se llama repositorio de infraestructura. Importante, sirven para recuperar la entidad o el agregado entero y no para recuperar partes del mismo o una versión reducida o incompleta. Tampoco se puede implementar ninguna lógica de negocio en el repositorio.
es una pura consulta a base de datos o a donde sea, se adapta al modelo de dominio y ya, es lo único que se puede hacer. En el ejemplo que ven en pantalla, por ejemplo, el repositorio para una persona, el método que devuelve solo la dirección de esa persona no podría formar parte de un repositorio, porque estaría devolviendo simplemente una parte. El find by ID y find by name deberían devolver toda la entidad. Esos sí son métodos válidos. Y por último, el tipo más complicado de todos, que son los agregados. Un agregado es una entidad que contiene entidades dentro. Por ejemplo, un agregado familia que tuviera la lista de personas que forman parte de la familia, ¿no? A primera vista parece algo sencillo, como una entidad, algo parecido, pero es más complicado de implementar porque su diseño puede tener implicaciones en el rendimiento. Recordemos, como dije antes, que se tiene que recuperar por completo del repositorio. Y claro, si contiene demasiadas entidades en su interior, puede provocar problemas de memoria o consultas a veces de datos muy lentas. Uy, perdón. En el caso de, por ejemplo, en el caso de recuperar una familia X, habrá que recuperar todos los miembros de esa familia. Si son muchos, bueno, nunca va a ser muchos en este caso, pero podría pasar y entonces tendríamos problemas de rendimiento. Por otro lado, un agregado tiene que encapsular las entidades que contiene en su interior, para así poder mantener la coherencia del propio agregado y la coherencia de la lógica de negocio. Es lo que se conoce en la literatura como invariantes. Por ejemplo, imaginemos que el agregado familia, un agregado familia, donde existe una regla de negocio que impide que gente con Android sea parte de la familia, ¿no? Si consigues un cuñado con Android, no podemos meternos en la familia. Claro, si accediéramos directamente a la lista de personas, podríamos incluir ese miembro con Android en la familia. Y eso pues haría que el agregado fuera incoherente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es añadir miembros de familias a través de un método que revise o compruebe que efectivamente es tiene Apple y no Android, ¿no? Es lo que es encapsular las entidades que tiene en su interior para eso, para mantener la coherencia. Y esto sería todo. Estos serían los bloques principales de una manera muy introductoria de lo que sería implementar un dominio en DDD. Les aconsejo que revisen sus dominios y reflexionen a ver si los han construido de esta manera. Si no, entonces en realidad no estarían haciendo DDD como tal y estarían haciendo otra cosa que no sé cómo se podría llamar. Y esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José. Veo por ahí alguno que los que tienen cámara aplauden. Supongo que ha quedado todo muy claro, porque no tenemos ninguna preguntita de nadie. Oye, ¿estos logos los has hecho tú o...? ¿Esto de qué se inventa de ellas? Pues en internet hay 300.000 con un montón de logos distintos. Son muy graciosos, la verdad. Fenomenal. Oye, si no tenéis ninguna preguntilla para José, ya sabéis dónde encontrarle, ¿vale? Sí, cualquier cosa me preguntan, sí, no hay Muchas problema. gracias. Mira, hay una nueva preguntilla. Alguien se ha animado. Venga. Voy a Miquel dejar de tiene una presentar. pregunta. Miquel, Anda. todo tuyo. Si quieres lanzarla, lánzala. Bueno, Miquel dice, ¿no se puede hacer DDD sin estos building blocks? En principio no. Después es como siempre, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y generalmente lo mejor es relajar un poco la teoría para ajustarte a tus casos de uso o a lo que sea, a lo que es práctico, ¿no? Para no perder mucho tiempo. Pero al principio se deberían hacer DDD, se hace con simplemente estos bloques. Que es una manera natural. Al principio parece un poco raro, pero en realidad es una forma natural y es como se comunica contigo el experto del dominio, ¿no? Y así poder crear entre todos un lenguaje que se utilice en toda la empresa y que esté descrito en Java, que es lo interesante, ¿no? Y que el código sea la propia documentación del negocio. Muchas gracias, José. Nuestro compañero Juan Palacios dice que si la nomenclatura está basada en Spring. No, en absoluto. Esto de DDD es de 2004 o algo así. O sea, nada que ver. No me acuerdo de qué años fue el libro azul famoso de DDD. Supongo que te ha respondido, ¿verdad, Juan? Sí, lo que pasa que bueno, hay otras formas de llamarle. Está relacionado con la primera charla que hice yo, pero que a lo mejor no tenían esa nomenclatura, por eso preguntaba. En principio es lo que el autor de DDD los llama de esta manera. Value objects, entidades, agregados. Estas no yo sé, vamos. Ok. Bueno, Chris nos ha compartido un libro, así que si queréis echar un ojo o quieres comentar brevemente, Chris,
por qué te parece interesante ese libro, siéntete libre. Es el libro que menciona José. El libro azul, ¿no? El origen de... Bueno, creo que ahí se empezó a hablar mucho. Partiendo de ese libro, ¿no, José? Sí, Es el el azul de ese. Tackling Complexity in the Heart of no sé qué, se llama algo así. Sí, ese mismo he pasado. Sí, Por si alguien quiere ese, echarle un ojo. ese es un poco rollo. Hay otro autor que se llama Vaughan Vernon, que tiene un libro más sencillito sobre DD, sobre todo la parte de implementación, que ese libro no aborda en absoluto la parte de implementar, es pura diserción filosófica. Eso Y puede es. ser un poco arduo de leer, son 500 páginas, una cosa increíble. Pero Vaughan Vernon tiene 3 o 4 más sencillitos, más prácticos, que son los que yo recomiendo. Hay uno que se llama Libro Rojo, se llama Distiller también. Eso está bastante bien. Fenomenal. Muchas gracias, José. Gracias a Vamos ustedes.